Bienvenidos. Estamos a unos momentos de iniciar una nueva transmisión de nuestras reuniones de gran edificación para nuestras vidas. Solo predicamos el mensaje de Dios, la sana doctrina, su palabra. Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada y Chula Vista te invita a que conozcas las buenas nuevas de Cristo que traen unidad, restauración y sanidad. Cada día, en punto de las 7 de la tarde, tenemos un tiempo de compartir juntos las bendiciones de Dios. Lunes, Ministerio de Intercesión. De martes a viernes, recibamos de esos consejos prácticos de su palabra. Sábado, Desafío Juvenil en punto de las 5 de la tarde. Martes y viernes, 10:30 de la mañana, entre amigas, Loma Dorada y Chulavista. Nuestras reuniones generales son sábado 6 p.m. Casa de Oración Chulavista y domingo en Casa de Oración Tijuana Loma Dorada 10 y 11:20 de la mañana. Si desea conocer nuestro ministerio, puede acceder a página web www.casadoraciontic.org o también Facebook. Le invito a que abramos juntos nuestro corazón y recibamos el mensaje que hoy Dios tiene para nosotros por medio de la predicación de su palabra. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos y hermanas, ustedes que nos visitan por primera vez o que no son parte todavía de nuestra congregación, pero está atenta a las transmisiones. Buenas tardes, bienvenidos. Somos Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada, y siempre es un placer servirle a Dios. Pues le doy la bienvenida, le pido de favor que pueda usted ser partícipe siempre de la transmisión, que pueda compartir esta publicación, al igual que todas las que se hacen durante la semana, para que la palabra de Dios alcance. Siempre el deseo es de Dios que todas las personas alcancen la salvación, que alcancen la sabiduría, que alcancen una buena vida aquí en la tierra y en la vida venidera. Y vamos a ponernos en manos de Dios para hablar del tema de esta tarde. Bendito Dios, te doy muchas gracias, mi Dios amado, por tu misericordia, por tu bondad, por tu piedad, porque eres paciente con cada uno de nosotros, porque bendices nuestras vidas, porque suples cada necesidad. Yo te pido, mi Dios, que nos ayudes siempre a dar tu mensaje, siempre a dar tu palabra, que obres en la vida, en el corazón de cada uno de nosotros, los que escuchamos, para ponerla por obra, mi Dios, y que nos pueda ir bien siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos en la serie Consejos Prácticos. Y el consejo de esta tarde es: seamos sabios en Dios. Y lo vamos a basar en Proverbios 2:6. Dice la bendita palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mira, el libro de Proverbios fue escrito mayormente, en su mayor parte, por el rey Salomón. Y este rey fue catalogado como uno de los reyes más sabios que ha gobernado el pueblo de Israel. Y entonces, evidentemente fue el Espíritu Santo quien lo inspiró para escribirlo. Pero al ser un rey sabio, que a pesar de que ya alcanzando su adultez mayor, falló, fue un rey que realmente vivió en sabiduría, un rey que pudo gobernar al pueblo de Israel y expandir su reino en base a una sabiduría adquirida de parte de Dios. Y el día de hoy muchos de nosotros a veces nos consideramos sabios en ciertas áreas de nuestra vida. Nos, nos conocemos, nos capaces de hacer muchas cosas. Y el mundo a ese tipo de personas los considera sabios. ¿Okay? A veces una persona que tiene un grado alto académico piensa que por ese conocimiento adquirido ya es sabio. Y no necesariamente es así. Necesariamente el que es una persona capacitada intelectualmente, pues va a ser capaz de poder desarrollar un oficio, de poder desarrollar una profesión, un trabajo. Sin embargo, no necesariamente es una persona sabia. Igual una persona que ya es adulta y ha vivido mucho y se ha equivocado lo suficiente puede también tomar ciertas decisiones, pero no necesariamente será sabio. Es decir, todo lo que el hombre en este mundo puede alcanzar, todo ese grado intelectual, todo lo que pueda tener por medio de un título, por medio de algo, por medio de una experiencia basado en algo adquirido empíricamente, todo eso no necesariamente es malo, pero comparado con la sabiduría que proviene de Dios no es nada.
Entonces lo que nosotros debemos de buscar siempre, siempre es la sabiduría de Dios, para que todo lo que nosotros hayamos adquirido por medio de una educación escolar, pues sea aplicado en una buena forma. Todo lo que nosotros de manera empírica hayamos adquirido también con un conocimiento, pues sea guiado siempre por Dios y entonces cumplirá el propósito por el cual Dios nos ha dado esa capacidad. Para empezar, vamos a definir sabiduría porque muchas de las personas o algunas personas confunden el término conocimiento e inteligencia con sabiduría y no es lo mismo. Hay gente que podemos tener conocimiento y mucho conocimiento, pero no vamos a ser sabios. Y hay gente que puede ser muy inteligente, puede ser muy viva, muy astuta, pero no necesariamente es sabiduría. Mira una definición que encontré por ahí y que me agrada. Es que la sabiduría es poner en práctica un conocimiento adquirido. Es decir, la sabiduría de Dios es cuando ponemos en práctica el conocimiento adquirido de parte público. Puede tener mucha experiencia en la vida cristiana, pero no necesariamente es sabio. Cuando uno es sabio, cuando lo poquito, lo mediano o lo mucho que hayamos aprendido de Dios, nosotros lo ponemos por obra. Entonces nosotros podemos decir que empezamos a vivir una vida de sabiduría. Y le voy a poner un ejemplo práctico. Mire, hay mucha gente que puede tener un título o puede tener un diploma o puede tener, no sé, un curso o lo que usted quiera acerca de experto o certificado en reparación de computadoras. Pero de pronto uno llega y puede llegar a su taller, a su casa, a su oficina y resulta que su computadora no sirve. O que podemos ver que la están intentando arreglar de una manera poco ortodoxa o con una herramienta que no es. Y uno le dice, oye, pero ahí dice que tú eres experto reparando computadoras. Sí, pero yo lo quiero hacer a mi forma. Pero yo sé un truco, yo lo voy a hacer a mi manera. Y entonces ahí donde de pronto dice, pues ¿para qué tanto conocimiento adquirido si al final vas a hacer lo que tú quieres? Así funciona. Muchas veces, a veces pensamos que porque sabemos hacer las cosas, eso nos va a dar en automático la sabiduría. Y la realidad es que no. La sabiduría viene cuando todo el conocimiento adquirido se pone en práctica. Así que todo el conocimiento que adquirimos de parte de Dios nos va a hacer sabios. ¿Cuándo? Cuando nosotros lo ponemos por obra. Solo en ese momento vamos a poder decir que estamos caminando en sabiduría. Claro que alguien me podría preguntar, y es una buena pregunta, hey, ¿yo por qué quisiera ser sabio? ¿Por qué es necesario ser sabio? Mire, le voy a dar hoy 4 puntos muy rápidos. 4 puntos, 4 factores que a nosotros vamos a de manera práctica ver en nuestra vida cuando tenemos sabiduría. Y vamos a leer Proverbios 2, 7 al 8 en la palabra de Dios para todos. Él da sabiduría a la gente que es justa con los demás y protege a los que viven honestamente. Cuida el camino de los justos y protege la senda de los que les son fieles. La primera característica o el primer beneficio que obtiene el hombre o el ser humano con la sabiduría de Dios es Dios nos guarda de las malas consecuencias. Qué fácil es esto, la verdad. Dios nos guarda de las malas consecuencias. Dice, Dios da sabiduría a la gente que es justa con los demás y protege a los que viven honestamente. Mire, la palabra de Dios en su forma práctica, en la forma natural, en donde nosotros podemos convivir con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestro prójimo, es fácil de entender. Cuando de pronto dice, mira, sé justo con los demás y sé honesto con todos. Y eso, ¿sabes qué? Te va a ir bien, te va a evitar que una mala consecuencia llegue a tu vida. Si no, intenta hacer esto un día y trate de obrar en una injusticia con una persona. Esa persona tarde o temprano le va a regresar ese mal acto. O trate de ser deshonesto e intente, no sé, vender un auto que usted sepa que no sirve y se lo venda caro. ¿Cómo cree que va a reaccionar la persona que usted le vendió eso? Pues no va a reaccionar de una buena manera, excepto que sea cristiano. Pero en el mundo, pues no todos son cristianos, evidentemente. Si uno vive viviendo la vida a base de injusticias, es decir, quitándole lo que no es nuestro a otro, de pronto hablando mentiras, de pronto siendo deshonesto, tarde o temprano, la verdad es que tarde o temprano la consecuencia va a venir en nuestra vida. Por lo contrario, si uno vive siempre tratando de ser justos, es decir, dándole cada quien lo que le corresponde,
viviendo de una manera honesta, hablando verdad, viviendo en integridad, no teniendo una doble cara. Dios va a guardarnos de consecuencias. Dios va a guardarnos que esas personas algún día nos quieran hacer daño. ¿Por qué? Porque hemos obrado en justicia y porque hemos obrado como honestamente. Eso es parte de la sabiduría de Dios, el saber que Dios recompensa a los que son fieles, a los que son honestos y a los que son justos, es un principio para que nosotros podamos vivir a partir de hoy de una manera justa. Miren, el punto número 2 viene Proverbios 2 de 12 al 13 en palabra de Dios para todos. Proverbios 2 de 12 al 13. La prudencia te pondrá a salvo de la mala vida, de los que tergiversan todo con sus palabras, de los que se apartan del buen camino para andar por caminos tenebrosos. Punto número 2. Dios nos salvará de una mala vida. Es decir, Dios nos salvará de vivir siendo malos en esta vida. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque dice la palabra de Dios que Él nos va a dar prudencia. Mire, si hay algo que nos falta desde que a veces somos pequeños y no vivimos en un círculo cristiano, es que nos celebran cosas que no se deberían de celebrar nunca. Por ejemplo, cuando un niño dice su primer mala palabra y todo de pronto, ay, mira, ya dijo esa mala palabra. Cuando de pronto el niño llega y le da un golpe, ay, mira, qué niño tan inteligente, no se deja. Y empezamos a crear en la mente, en el corazón de un niño, algo que no es la sabiduría de Dios. Hay mucha gente que se siente orgulloso de su hijo porque no se deja de nadie. Y de pronto llega al estado de la secundaria y no solo no se deja de nadie, ya abusa del débil. Todo eso, la sabiduría de Dios va a evitar que nosotros vivamos una mala vida, es decir, una vida pecaminosa, una vida siendo malos, así de esa palabra. La sabiduría de Dios aprendida desde pequeños nos va a guardar que nosotros en nuestra adultez seamos malos. ¿Por qué? Porque resulta que aquel niño, que cuando era un niño pequeño le celebrábamos una mala palabra, pues un día se le pone de tú por tú al papá o de tú por tú a la mamá y le habla con palabras altisonantes. Después dice, ay, ¿y por qué? Bueno, porque no obtuvimos la sabiduría de Dios y empezamos a decirle que ese niño era inteligente, que ese niño era muy abusado, que ese niño era muy listo, pero carecía de toda la sabiduría de Dios. Nosotros debemos de entender que la sabiduría de Dios nos va a alejar que nosotros vivamos una vida haciendo el mal. La sabiduría de Dios nos va a llevar siempre por caminos de rectitud, siempre por caminos buenos, siempre por caminos de santidad. Y es lo opuesto a lo que de pronto el mundo vive cuando le decimos a las personas no te dejes, cuando le decimos a las personas es que es ojo por ojo y diente por diente, cuando le decimos a las personas tú haz el mal sin mirar a cuál. Es decir, hay tantas cosas que el mundo enseña que como dice la palabra, que de pronto cambian las palabras, cambian la intención y dice que son aquellos que se apartan del buen camino para andar en caminos tenebrosos. La sabiduría de Dios, hermanos, nos va a alejar de andar viviendo una vida de maldad. Punto número 3. Proverbios 2, 16 al 17 en palabra de Dios para todos. La sabiduría te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que se casó cuando era joven, pero abandonó a su marido, olvidándose de su compromiso con Dios. Punto número 3. La sabiduría de Dios nos libra de una separación matrimonial y de todas las consecuencias que vienen después de eso, que viene siendo una familia disfuncional. Punto número 3. Dios nos libra de una separación matrimonial. Mire, es increíble, pero de verdad increíble cómo la palabra de Dios es tan simple, tan sencilla. El mandamiento de no adulterarás es, si yo creo que si yo se lo presento a 100 personas, que todos estén sanos de sus facultades mentales, las 100 personas van a entender de qué se trata esto. Hey, no vas a adulterar, no hay que adulterar. Pero las personas, a pesar que la infidelidad
es la primer causa de divorcio a nivel mundial, la primer causa, y que fue escrita hace miles de años, la palabra, el mandamiento, no adulterarás, el día de hoy muchísimas personas carecen de sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque es claro el mandamiento, es muy, muy fácil de entender, pero no lo hacemos. Viene la sabiduría de Dios y de pronto dice, no, yo sé manejar esta situación. No, yo sé hasta dónde puedo llegar. La realidad es que no sabemos. La realidad es que sin la sabiduría de Dios uno va a pecar todo el tiempo. Que sin la sabiduría de Dios uno va a hacer lo que el corazón, que es engañoso y perverso, nos va a mandar. Pero cuando obtenemos la sabiduría de Dios, dice, te librará de la mujer ajena. ¿Cuántos de nosotros no queremos vivir en la sabiduría de Dios? ¿O cuántas mujeres no quieren que sus esposos vivan en la sabiduría de Dios? Te librará de la mujer ajena. Evidentemente también aplica para la mujer, te va a librar del hombre ajeno, ¿verdad? Sin embargo, no siempre sucede. Sin embargo, nos falta sabiduría para reconocer que esa palabra es útil para nuestra vida, que es una palabra que necesitamos tener en el fondo de nuestro corazón. Y mire, le voy a contar una historia que viene en la Biblia, evidentemente, en 2 de Samuel 12, 7 al 10. Es la historia de David cuando peca, cuando asesina a su amigo y cuando adultera con la esposa de su amigo. Y al final vemos cuando el profeta Natán le va diciendo ya a David, y le dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¿Cuál es aquel hombre? Él le narra una analogía acerca de una persona que tenía muchas ovejas y había uno que solo tenía una oveja. Ese hombre que tenía muchos va y le quita la única que tenía. Entonces David dice, pues que muera porque es un mal hombre. Y de pronto Natán le dice, tú eres aquel hombre. Tú tenías mucho, tú tenías de dónde escoger y Urías solo tenía una y tú fuiste y se la quitaste. Y dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, David, y te libré de la mano de Saúl, David, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, David. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y quiero que subraye eso. Y te habría añadido mucho más de lo que yo ya te había dado. ¿Por qué pues, David? Tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante cómo Dios dice, tú menospreciaste la sabiduría que yo te había dado. Menospreciaste todos los beneficios con los cuales yo te había colmado. Menospreciaste que eras rey y te había puesto a gobernar dos grandes reinos. Te había dado todo lo que un hombre pudiera desear. Te había dado la protección frente a tus enemigos. Te había dado tantas cosas, David. Y no solo eso, te iba a dar muchos más. Pero te hizo falta sabiduría. Te hizo falta reconocer que la palabra de Dios está encima de cualquier emoción, que está encima de cualquier pensamiento, está encima de cualquier arrebato, está encima de cualquier cosa. La palabra de Dios está encima de nosotros mismos, por supuesto. Pero dice la palabra de Dios que David la tuvo en poco. Y la tuvo en poco porque conociéndola, no obró conforme a esa palabra de Dios. Vemos que la historia de David, es cierto que Dios de pronto muestra misericordia con él y le da un hijo que fue Salomón, en donde lo unge también como rey, pero los hijos que ya tenía la pasaron mal. El reino que ya tenía lo pasó muy mal. Realmente cuando de pronto se levantan sus hijos contra sus propios hijos y separan el reino y hacen muchas cosas malas. Vemos que todo tuvo un origen. Vemos que en este tiempo, justo en ese momento, Dios le dice lo que va a pasar. Por culpa de menospreciar la sabiduría de Dios.
¿Cuántas personas están el día de hoy en esa situación? ¿Cuántas personas cuando han leído no adulterarás en algún tiempo en su vida menosprecian ese mandamiento de Dios, ese consejo de Dios, ese principio de Dios, y hoy viven con una mujer que a lo mejor ya tiene hijos de otras personas, y de pronto sus hijos viven con otros padres, y de pronto hay un caos, así le digo, de pronto es caótico esto, de pronto pasa como la vida de David. Oye, cuando estabas en el matrimonio, tú eras el jefe de la familia, y tú estabas trabajando y tu esposa se veía bien y tus hijos iban creciendo, pero desobedeciste la palabra de Dios, pero menospreciaste la sabiduría de Dios. ¿Y hoy cómo estás? Hoy mantienes a hijos que no son tuyos. Hoy sus hijos te gritan y te dicen, tú no eres mi padre, y vives a lo mejor con la tercera mujer que tienes, y de pronto dices, oye, ¿cómo inició todo esto? Por menospreciar la palabra de Dios. Lo peor que a nosotros nos puede pasar es creernos más sabios que Dios. Creer que es cierto, Dios dice esto, pero yo puedo arreglarlo. Pero yo puedo manejarlo. Pero mira, yo voy a hacer una estrategia perfecta para que nadie se dé cuenta que yo maté a Urias. Porque yo voy a hacer una estrategia tan perfecta que nadie se vaya... ¿Qué creen? Que Dios sí se dio cuenta. Ese es el punto que Dios siempre se da cuenta. Y le quiero remarcar una gran diferencia, pero gran y abismal diferencia. Dios le dice, yo te iba a añadir mucho más. Yo te iba a bendecir mucho más. Pero ahora estas cosas van a suceder a tu vida. La vida del hombre estaba basado en toma de decisiones. El sabio es el que considera la palabra de Dios y la obedece. Y dice la palabra de Dios y te irá bien. ¿Qué cree que pasa? Que el que no toma esa palabra de Dios, pues no le va a ir bien. Mire, concluyendo, yo he dicho que voy a hacer cuatro, pero solo van a ser tres. Concluyendo, la sabiduría sin duda nos va a guardar de todo mal. Nos guardará también de vivir una vida de maldad. Guardará nuestro matrimonio, guardará nuestra familia, guardará todo lo que hay en nuestro entorno, pero sobre todo una vida viviendo bajo la sabiduría de Dios nos ayudará a valorar la salvación eterna, a valorar la comunión con Dios, a valorar el amor de Dios en nuestra vida, los propósitos para nuestra vida, valorar la santidad, valorar la consagración, valorar la autoridad en donde Dios nos ha puesto, a valorar todo lo que proviene de Dios. Y esto solo se logra conociendo a Cristo. Todo que nosotros podemos valorar de la palabra de Dios es cuando conocemos a Cristo y cuando nos sometemos a su señorío en nuestra mente y en nuestro corazón. Solo Cristo es el único que es capaz de iluminar nuestra mente, de abrir nuestro entendimiento y decirnos que la sabiduría de Dios es lo mejor que puede venir a nuestra vida. Porque viviendo en esa vida, le digo algo, se lo aseguro, nos irá bien en todos los aspectos de nuestra vida. Consejo práctico esta tarde, seamos sabios en Dios. Y yo añado, nos irá bien. Vamos a orar. Bendito Dios, yo te doy muchas gracias, Padre eterno y amado, por tu palabra que nos aconseja, tu palabra que nos instruye, tu palabra, mi Dios, que quedó por escrito para que entendamos que tú tienes planes de bien para nuestra vida, que tú quieres siempre que vivamos de una manera correcta, que seamos ejemplo para los demás, que podemos decirle con nuestra vida que hay una manera correcta de vivir las cosas para poder recibir todas tus bendiciones. Ayúdanos a vivir en sabiduría, a reconocer la sabiduría de Dios y poner por obra todo el conocimiento adquirido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Por mi parte, esto ha sido todo. Les recuerdo, somos Casa de Oración Tijuana Loma Dorada. Que pasen muy buenas tardes y Dios les bendiga. Hasta luego.